Entonces yo no pido algo para no recibirlo. Entonces cuando lo recibo, ¿por qué me voy a espantar? Mire, que me disculpen la pastora, porque a mí me gustó la pasadita esa de cuando la pastora quería ver a Dios y la manda el Señor y llega hermano Jorge, yo que la mayoría la sabe, yo no la sabía, y ella se sorprendió, porque como seres humanos, aún en lo espiritual tenemos ciertos límites a donde no podemos llegar. Cuando nosotros pidamos un milagro, pidamos el corazón para recibir un milagro. Pero vamos a algo, el deseo de Dios es no como el mundo. El deseo de Dios es que aprendamos a gozarnos en los momentos duros. Y yo quiero aprender porque hasta ahorita todavía no he podido. La palabra dice que me goce cuando me encuentre en diversas pruebas, porque como el límite lo pongo yo, cuando el alfarero viene y va formando la vasija, recuerden, en Jeremías dice que muchos son desechados. Esos ya dejaron de ser polvo. Entonces la palabra esa es para nosotros, la segunda parte es completamente para nosotros. Nosotros ya decidimos ser transformados, pero nosotros decidimos ser desechados. Nosotros decidimos quedarnos como una tacita azucarera o como una tacita para té, llegar a ser un jarrón o llegar a ser un frasco grande o un gran florero. Eso no lo decide Dios, eso lo decido yo. Pero cuando vienen las impurezas en mi vida, esas impurezas resaltan el barro, yo permito que resalten rápido. Fíjense que en mi naturaleza yo quiero esconderle a Dios mis errores. A veces yo cometo errores y miro para todos lados para ver si no me miran. Alguien que va a robar algo ve a todos lados y viene y se lo lleva. Cuando yo voy a cometer un error o una mala actitud y yo miro a ver si no hay nadie y yo la cometo, olvidando que esa impureza en mi vida la está viendo Dios, porque Él ve abajo de la tierra. A Dios no le es oculto nada. El propósito de Dios es que Él quiere algo más conmigo, pero Él me pone los parámetros para yo seguirlos. Y dice que yo me tengo que gozar cuando me encuentre en diversas pruebas. Pero eso lo dice la palabra. Hablando en la primera parte, dice, justificados pues por la fe. Yo no me puedo justificar si yo no creo en el Señor. La palabra no me dice, la palabra no es democrática. El reino de los cielos no es democrático y es donde nosotros naturalmente nos equivocamos. Porque vivimos en gobiernos, bendito Dios, en Guatemala, democráticos que sirven para nuestra vida humana, pero no para la espiritual. Porque en la democracia usted puede exigir, usted puede pedir, usted puede refutar. En la soberanía de Dios no se puede. Entonces mi fe es un reino soberano, donde ya las leyes están establecidas, los principios están dados, las promesas están dadas. Entonces no me pregunta, ¿querés o no querés? El Señor me dice, yo puedo llegar a que pases de esto o a esto, pero mira, aquí está la palabra. Vos decidís cómo hacerlo. Yo no puedo violar la palabra y de la noche a la mañana pasar de esto a esto. Son mentiras. La vida espiritual es un proceso en el cual yo pongo de mi parte, porque el alfarero lo sabe hacer. El alfarero sabe hacer el trabajo. El alfarero puede hacer eso de un rato a otro, pero quien lo decide es la materia, la sustancia. Y en la soberanía de Dios dice que nos justificamos por nuestra fe, por nuestro creer en Cristo. Y Jesús decía en Juan 14, 26, 27. Juan 14, 26, 27. Jesús ya no está con nosotros, murió con nosotros, pero no está con nosotros. Quien está con nosotros día y noche es el Espíritu Santo y está en nuestro corazón. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, esto lo dijo Jesús porque todavía no se había ido, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz es diferente. Gracias a Dios yo no tengo pelo, pero he visto a gente que cuando tiene problemas se arranca el pelo. Se jalan o se rompen la ropa o tiran lo que tengan o hacen un despelote increíble cuando tienen un problema.
Si alguien todavía tiene esa actitud, yo le invito hoy a reflexionar y a reclamar la paz de Cristo. Miren, el Señor no dice que nosotros seamos ignorantes, porque Él sabe que no lo somos. Mi paz os dejo. Mi paz se fundamenta en una esperanza más allá y entender que todo en mi vida tiene un propósito. Los problemas en su vida no son para destruirlo, los problemas en su vida son para pasar más allá. Los problemas en su vida son cuando Dios quiere bendecirnos más, entonces dice, bueno, hay que ver a agarrar esta cosa y hay que darle forma. Pero las impurezas de mi vida, yo las expongo a través del Espíritu Santo. Qué tan profundas y arraigadas yo tengo mis malas experiencias, pero si yo rápido suelto la piedrita, al alfarero no le voy a hacer daño en sus manos, porque él está acostumbrado a eso. Él es un profesional en limpiar la vida de la gente. La sangre de Cristo, dice, nos limpia de todo pecado, porque una piedra puede destruir una vasija. Una piedra en el barro puede destruir, puede dañar una... Y el Señor no hace vasijas defectuosas. El Señor no hace tazas que se grietan, no hace tazas que se derraman, tazas que se filtran o floreros que se rompen. Él hace todo perfecto. La palabra sinceridad se deriva del griego. Hace mucho tiempo atrás, cuando una vasija, como antes era un proceso mucho más caro, se rajaba, venían y la recubrían con cera. Para que no se notara, venían y manchaban con cera el recipiente. Entonces, cuando pasaba la gente, la pregunta era sin ni cera. Sin ni cera, y el que la vendía le iba a decir que tenía, ¿va? Ese, como era pícaro, gracias a Dios que no éramos nosotros, él decía que sin ni cera. Por eso la palabra de ahí viene la palabra sinceridad. Porque el recubrir nuestras faltas con apariencia es la cera en nuestra vida. Pero la cera se evidenciaba cuando el jarrón era llenado de agua. Porque ¿por dónde creen que empezaba a sudar el jarrón? Por la cera. Entonces Dios quiere una vida sincera con Él. Cuando yo tengo un problema, yo reclamo la paz que Él me da. Señor, enséñame a descansar en ti. En lugar de correr a quebrar un plato, yo voy a mi cuarto y doblo mis rodillas para que Él me dé esa paz que ministra de dentro para afuera. Y Él me da la capacidad de solucionar mis problemas a través del Espíritu Santo. Pero cuando yo recurro a Él, pero cuando yo no recurro a Él, entonces yo lo limito a Él. Él no puede hacer nada porque yo estoy poniendo la barrera. Y más increíble, el deseo de Dios es que dice que yo me goce. Yo no sé por qué Él eso quiere y qué voy a hacer yo. Y no me pregunten porque aquí no estamos en democracia, estamos en un reino soberano. Gócense cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Cómo se hace eso? Yo todavía estoy aprendiendo, pero ya casi de vez en cuando se me sale una sonrisa. Pero ese es el deseo de Dios para usted y es el deseo de Dios para mí. ¿Por qué? Porque cuando yo aprendo a gozarme en la prueba, yo reconozco que mi Dios es más grande que mi circunstancia. Cuando yo me gozo en la dificultad, yo le digo a mi problema que tengo un Dios que es capaz de salir adelante y pelear por mí, porque yo sin Él no soy nadie. Sin el Espíritu Santo en mi vida, yo simplemente soy polvo que es fácil de dispersar. Pero cuando soy barro y estoy en las manos de Dios, ¿quién me va a arrebatar? ¿Quién lo va a arrebatar a usted de las manos de Dios? Cuando yo le doy el primer lugar a Dios en mi vida y Él me toma en sus manos porque yo lo decido, entonces es cuando Él pelea por mí y yo ya logro descansar en Él. Yo tengo una discrepancia en el Evangelio en cuanto a términos, una diferencia, perdón, en cuanto al Evangelio, porque yo he dicho que es fácil. Yo he dicho que es fácil y sigo diciendo que es fácil. Porque Jesús dijo, fácil es mi yugo y ligera mi carga. La vida se torna difícil cuando yo no entiendo que estoy en las manos de Él y que todo en mi vida es por un propósito. El Evangelio es difícil, sí, si lo peleo solo no voy a llegar a ningún lado. Pero Él ya lo peleó por mí, Él llama las cosas que no son como si fueran. O sea, el problema no es de Él, el problema es mío. Porque yo tengo que aprender a llegar a eso. La vida en el Evangelio, la vida en Cristo es un proceso. Nosotros vamos para adelante. La palabra dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento.
Fácil es mi yugo y ligera mi carga. Escuchaba un documental, no me pregunten dónde fue porque no me acuerdo, no lo escribí yo, no, que yo solo lo escuché, cuando se hablaba del yugo. Fácil es mi yugo y ligera mi carga. En cierta parte de Asia, cuando un buey es, disculpe la expresión, pero cuando hay un buey es burro y no hace caso en el surco, cuando es un buey joven que no quiere sujetarse y hay un... Entonces, como no quiere entender, siempre se pone un buey viejo con un buey joven para hacer el buey. Pero hay necesidad a veces de que se quite el buey viejo y le pongan un burro. Porque el burro, el paso del burro es más corto. Y el burro come monte. Entonces, la palabra, todos los simbolismos en el Evangelio son para que los descubramos y para que nos interesemos y aprendamos más de él. Entonces, cuando se pone el burro con el buey joven, lógicamente el burro también es un animal fuerte, pero es más pequeño. Entonces el buey desde entrada queda más afectado. Y el buey quiere jalar el burro y el burro no deja que lo jale el buey. Y el aliento del burro, porque el burro come de todo, empieza a afectar al buey. Al grado que han habido bueyes que no soportan y se mueren. Entonces yo decía, fácil es mi yugo y ligero mi carga. Fácil es mi yugo si yo tomo la responsabilidad con el Espíritu Santo. Fácil es mi yugo. Pero ¿y si me ponen un burro la paga? O si de repente el burro soy yo. Yo soy lo que me alimenta en la palabra. Si yo desconozco de la palabra, ¿qué puedo reclamar? La palabra dice, gózate cuando te halles en diversas pruebas. Gócense cuando... Entonces, como a mí me cuesta gozarme y a veces la fe se me va, yo pido la misericordia. Mira, Señor, hazme la caridad, yo ya topé. Échame la manita. Tener misericordia a mí, mejorame cada día. Esa palabra es real. O sea, el Señor no viene a engañarme. El Señor viene a hacer realidad la palabra en mi vida. El límite lo pongo yo. Pero para que no digan que no sacaba mía. Santiago 1. Si lo encuentro primero y me esperan, corro. Antes, cuando era patojo, como no me sabía ni los libros de la Biblia, les ponía un montón de papelitos. Y el problema es que a veces me caían y para encontrarlos. Pero gracias a Dios ahora me cuesta un poquito menos. Santiago 1, 2. Yo todavía les dije el propósito de Dios, pero mírenlo, la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Nosotros tomamos la decisión de estar en este lugar, tomemos la decisión de que el Espíritu Santo nos renueve a través de su palabra. Santiago 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos míos, tened por sumo gozo. La palabra no dice, Dios es bien enfático. Cuando Él quiere recalcar en algo, Él es así bien bárbaro. Disculpen el vocabulario a veces, pero ¿y qué voy a hacer yo? Dios se pasa de bárbaro cuando dice tener por gozo, o dice, o alégrense, no, dice tener por sumo gozo. Cuando dice sumo gozo, alégrense hasta el tope, que ya no den más cuando se encuentren en diversas pruebas. Porque vuestra fe produce paciencia. Cuando aceptamos al Señor se nos puede dar una medida de fe. Pero si yo no me someto a la palabra, mi fe es pasiva y mi fe no produce fruto.
La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Cuando yo tengo por sumo gozo, aunque me duele en lo natural, aunque me afecte mi corazón, aunque yo no lo comprenda, cuando es el momento de adorar, yo alzo mis manos y doy la honra y la gloria a Él, porque Él dio su vida por mí, porque Él me transformó, porque es su deseo, aunque a mí no me guste, pero eso me va a llevar más allá. Yo paso de taza a florero cuando tengo por sumo gozo en diversas pruebas y mi fe pasiva produce fruto. Amén. El evangelio no es pasividad, el reino de Dios no es pasivo, esa es una herejía, eso no existe. En el reino de Dios no se puede ser pasivo, el diablo mismo es activo. La diferencia de la palabra en el enemigo y en mí es que él no tiene revelación, él aprendió de memoria, pero el Espíritu Santo viene a revelarme su palabra a través del sacrificio de Cristo. Lo que antes yo no miraba, ahora lo miro claro. ¿Por qué? Porque estoy dejando que el alfarero me moldee, pero el propósito de Dios es de que yo le dé la honra y la gloria en todo momento. Amén. La palabra dice que tengo que amar al Señor mi Dios con todo mi corazón, o sea, con toda pasión y con toda mi mente. A Dios no tengo que razonarlo, a Dios tengo que creerle. El problema del barro, cuando el barro viene y vuelve a degradarse y sigue siendo, disculpen la expresión, sigue siendo un chipuste, es cuando el barro empiece a razonar qué va a hacer el alfarero con él. Cuando el barro empieza a pensar qué vas, porque en lo natural no, pero en lo espiritual sí. El barro tiene decisión propia. El barro tiene sentimientos y tiene pensamientos. Por eso la palabra dice que con toda mi mente y corazón, con mis sentimientos y con mis pensamientos. El barro en el reino de Dios, el barro sí decide qué hacer con su vida. Pero cuando el barro se despoja de sí mismo, cuando el barro reconoce que lo que le dio valor a él fue la palabra a través de Jesucristo, y lo que lo hizo barro son las manos de Cristo. Sin esas manos maravillosas, el barro no fuera nada. Ese gozo que le llega de repente, esa visitación del Espíritu Santo, eso es gratis. Usted y yo no hicimos nada por eso. Yo no di nada por ustedes, ustedes no dieron nada por mí, ustedes no me deben nada a mí, yo no les debo nada a ustedes. En cuanto a mi salvación, en cuanto a honra es otra cosa, pero en cuanto a mi salvación, yo no les debo nada y ustedes no me deben nada. Yo no puedo hacer barro a nadie, solo lo hace Cristo. Yo no puedo creer por ustedes, y ustedes no pueden creer por mí. Ay, aquí ahora quiero volado de esto. Ay, después me lo cobran. De esto a esto hay diferencia. ¿Saben cómo se pasa de esto a esto? A este, ¿saben cuántos son Santiago que verán a esto? Bueno, inventemos, porque como no sabemos. 1 y 2, dejémosle 1 y media para no pelear, como un volado. A esto le cabe 1 y media y a esto ¿cuánto le cabrá le llamo? Pongamos las 7. 1 y media y 7. El fabricante es perfecto. Cuando yo aprendo, cuando yo lucho por honrar y gozarme en las pruebas, entonces este volado es para 1.5 onzas, para hablarlo así un poco más finito. ¿Qué pasa cuando yo lo uso con 0.5? Estoy deshonrando a la hermana. Cuando usted aceptó al Señor, a usted le fue dado poder y autoridad sobre todo hueste y principado del mundo. ¿Qué pasa cuando usted está amedrentado en su casa porque se le pararon los pelos? Está usando 0.5. ¿Qué pasa cuando viene un problema y lo primero que hago yo, Señor, ¿por qué yo? Bajó a 0.3. Pero ¿qué pasa cuando usted dice, Señor, no entiendo por qué? Tú sabes que ya no aguanto. Y una vez le dije, Señor, tú dices que no pones cargas que no podamos llevar, pero este leñito que me pusiste, papayito, a mí ya me tocó, ya no doy. Pero su palabra es perfecta, el ruin soy yo. Pero cuando yo le dije, yo ya no puedo, yo violenté el reino y hice que la mano de Dios se moviera hacia mí porque Él es fiel a su palabra. Y pasé de 0.5 a 1.5.
Cuando yo uso mi capacidad para la que Dios me dio, entonces yo le doy un mensaje al alfarero y le digo, mira Señor, es para 1.5. Entonces cuando esto se llena, el Señor dice, bueno papayito, ahora llename el de 7. Porque en el reino de los cielos no hay límite. Si usted ya no aguanta, descanse en el Señor, porque solo Él lo puede ayudar. Amén. Pero mientras usted no sea sincero, mientras yo no hable con Dios y le diga, yo ya no puedo, Él no puede hacer nada por mí, porque yo limito el poder de Dios en mi vida. Amén. Y cuando usted llegue a 7, cuando usted sirva con gozo, cuando usted honre a Dios, palabrita, papayito, que ese ya no lo chinello porque peligroso lo quiebro, pero no va a alcanzar un bulón de esos para llenar. Porque el Espíritu Santo es real. Él es vida, paz y gozo. Él vino a violentar y a decirle, levántese porque la obra está ahí. ¿Qué quiere usted que yo le dé, papayito chulo? Usted pide y yo le doy. Amén. No pida nada y no le doy nada tampoco. Eso es el reino de Dios. Esa es la verdad. La voy a poner no se enojan conmigo y si se enojan, ¿qué vamos a hacer? Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Pero todo empieza con nuestra decisión. Ahí empieza. Si yo decido nada, no, por gusto. ¿Cómo está usted? Enfermo. Usted no decide ir a la iglesia, y se quede enfermo. Pero ¿qué mensaje le manda Dios? Mira, voy enfermo, saname. Dios es el mismo. No recibimos porque nosotros queremos ir confrontando la palabra. Nosotros somos barros en las manos del alfarero. Y con esto voy a terminar porque no me puedo ir sin decirles eso. 3 citas más, vamos a leer una. 1 Pedro 1:6. Primera Pedro 1:6. Una vez alguien dijo que no había que leer mucho dando un mensaje porque pierde la atención de la gente. Mire, si no leemos la palabra son casacas las que le estoy diciendo. Pues si usted no la encuentra aquí, yo me la inventé. Y si yo me la inventé, no vale nada. Primera Pedro 1:6. En lo cual, bien, este es más bárbaro, a mí me llega como le dije porque dice, él está seguro, él está hablando con gente que ya pasó de 1.5 a 7. En lo cual vosotros os alegráis. Este está seguro que nos alegramos. Miren cómo el Espíritu Santo en Pedro, este sí estaba seguro. Él nos dijo, miren muchas alegres. Santiago dijo, tengan por sumo. Este dijo, no, ustedes se alegran. Miren qué chulada es con nosotros. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Para qué sirve la prueba? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que ¿qué es nuestra fe? Mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. A mí me cuesta leer, tal vez ustedes me ven ahí. Gloria. Cuando sea manifestado Jesucristo. Oh, chica. Sea hallada en alabanza. Uy. Qué barbaridad, ¿verdad? Él no me pregunta, ¿estás triste, viejo? Hoy no me alabes. ¿Tenés problemas? Hoy no me alabes. Él espera que lo alabe. Amén. Amén. ¿Cómo descanso yo en el Señor? Cuando llego a alabarle, hombre. Pero si yo llego al servicio con indiferencia, se vino con 1.5 y regresa con 0.2 y de repente solo el bulón va a sonar el chingastillo de agua adentro. Por eso les digo, esto no es democracia. Este es un reino soberano. Mateo 3:11 y Lucas 3:16. Pónganse en pie, por favor. Mateo 3:11 y Lucas 3:16. Pastor, por favor, ¿me puede acompañar, por favor?
Bueno, yo admiro, en la Biblia los admiro a todos, hasta los que no mucho les agrada los dejo que metieron las patas, son a los que más admiro. Porque todos la metieron, solo Jesucristo no, y yo como hombre también la meto. Pero vino uno que reconoció la gloria de Dios. Y quiero que en este momento se pegue conmigo a la palabra. Y si es capaz en su mente de imaginarlo. Juan el Bautista. Y dijo, miren mucha la verdad, yo los bautizo en agua. Pero viene uno más poderoso que yo, el cual los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Antes de que llegue el fuego, el barro es fácil de destruir y casi inútil. Pero cuando el fuego llega al barro, ese es el valor agregado de la vasija. Ya no se dice algo de barro, sino se dice una vasija. Es el fuego del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en su corazón. El Espíritu Santo está en mi corazón. Pero ese horno de fuego lo encienden mis actitudes. Cierren sus ojos y levanten su